¿Qué estudios? La manometría. Manometría, correcto. ¿Cómo saben que es una manometría? Porque te mide la Decía, ¿qué ven? utilidad ¿Qué de ven de soja? impresiones. ¿Qué más? Utilidad de impresiones. ¿No? ¿Cómo la ven? I don't know. Bueno, es importante que ustedes sepan que aparte de la endoscopía, aparte del FibroScan, aparte de la colangio-resonancia, aparte de la tomografía, tenemos estudios que nos ayudan a pensar en, o nos ayudan a diagnosticar mejor. La clase de hoy es hemorragia digestiva. ¿Servirá una manometría para hacer una hemorragia? ¿Para ver una hemorragia? No. ¿Qué piensas? Sí, no, ¿por qué? ¿Tienen alguna idea? A ver, doctora. ¿Por qué? Sí, no, ¿por qué? ¿Nos servirá la manometría? Nosotros tenemos trastornos orgánicos y trastornos funcionales. Los trastornos orgánicos es lo que en realidad es la mayor cantidad de diagnósticos caseros. Por ejemplo, úlcera péptica es un diagnóstico orgánico. Un cáncer es un diagnóstico orgánico. Pero hay trastornos funcionales. ¿Cuáles son los trastornos funcionales? La dispepsia. ¿Qué es la dispepsia? El disconfort en la zona del epigastrio. Y cuando hay dispepsia, normalmente ¿qué le das? Depende. Si es un EPS, que es un Epigastric Pain Syndrome o un síndrome de dolor epigástrico, le darás ¿qué? Omeprazol. O si tienes un SDP, que es síndrome de estrés postprandial, le darás ¿qué? Frutenzima y algún prokinético. ¿Qué prokinético conoces? ¿Tú, doctora? ¿Alguien sabe? La metoclopramida, otra domperidona, otra levosulfirina. Es decir, ayudan a la motilidad. Por ejemplo, ustedes se comen un chicharrón. ¿Quién ha almorzado hoy día? ¿Qué has almorzado hoy? La doctora ha comido chicharrón, ha comido rocoto relleno, ha comido pizza y encima ha tomado este vaso de chicha de jora. Entonces, ¿eso qué va a significar? Que tenga balonamiento, bloating. Eso no es intestino irritable, porque el intestino irritable que hemos dicho, ¿cómo es? Es mucho tiempo, balonamiento y gases. Pero si hay un antecedente próximo, esa es una dispepsia funcional. ¿Y la dispepsia funcional qué mira? Bueno, como les he dicho, es el EPS o el síndrome del estrés postprandial. En estos casos son diagnósticos funcionales secundarios a una comida. Pero ¿y qué pasaría de una disfagia? Doctor, ¿usted qué piensa? ¿Una disfagia cómo la estudiaría? Usted, ¿cómo pensaría una disfagia? ¿Qué es una disfagia? Sí. ¿Qué es una disfagia? Esa es una odinofagia. ¿Qué es disfagia? Dolor al deglutir es odinofagia. Disfagia es dificultad para la deglución. Entonces, si hay una disfagia, ¿qué pensaría este doctor? ¿Qué pensaría? Un trastorno de la motilidad muscular o... Claro, podría ser un trastorno motor, es decir, un trastorno de la motilidad. Hoy día, por ejemplo, hacía una interconsulta a una de las alumnas que tuve y ponía paciente con litiasis en vesícula múltiple y además de colelitiasis. Será igual, es decir, trastorno de la motilidad o trastorno de la dificultad lo que hemos mencionado. Entonces, en este trastorno de la motilidad, ¿qué pensaría? Yo primero, si pienso que hay disfagia, se ha atorado, ¿no? Entonces pregunto, ¿no? ¿Has comido algo con hueso, con, no sé, algo, una espina que se te haya atracado? ¿O demás? No. ¿Desde cuándo tienes la disfagia? 8 meses. Una disfagia de 8 meses no te vas a atragantar 8 meses.
Entonces ahí sí podría ser un trastorno de cáncer. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes deben pensar primero orgánicamente, es decir, otra aparte de la que se haga un cuerpo extraño, ¿qué sería? Aparte de eso, un diagnóstico diferencial orgánico, ¿qué sería? Un cáncer, claro, depende, ¿no? O sea, si es una persona mayor, con baja de peso, es un cáncer de esófago, de disfagia, ¿no? ¿Qué otro trastorno? Doctora, usted. Sí, me queda voltear a la izquierda. ¿Qué otro trastorno orgánico? Sí, tú. Una enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué otro diagnóstico? Un Mallory Weiss, de repente, un Barrett. ¿Qué más? Entonces, si tú descartas todo lo trastorno orgánico, vas a lo funcional. Y dentro de lo funcional aparece esto, que es la motilidad. Entonces, acá no se ve una contracción. O sea, normalmente debería bajar, ustedes tragan, porque se dice tragar o deglutir. Abre el esfínter esofágico superior, hace la contracción que es músculo liso, los 2/3. El tercio superior es lo que tú mandas, o sea, yo paso, ese es músculo esquelético, mientras que en el esófago ya es liso y debería contraerse y abrir. Acá mira, está cerrado, no tan cerrado como esto, acá tienes mucho más fuerza en el músculo esquelético, pero no hay una contracción. Por tanto, el diagnóstico de esta pobre paciente es una calasia tipo 2, ¿no? Porque no relaja la unión esófago-gástrica y encima no hay contracción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Los exámenes ayudan. Entonces, hoy día, por ejemplo, en nuestro querido hospital Goyeneche Hopkins, donde resolvemos todos los casos, o al menos creemos que hacemos eso, en general a todos nos piden endoscopía, ¿o no, doctora Lorena? ¿Qué piden? Nos mandan de las postas. ¿Quiénes han sido mi grupo de idea? Porque como esto con barbijo, Lore, ¿quién más? No soy Lore, soy Carlos. Bueno, para mí eres Lore. Bueno, ¿quién más ha estado? Nada más, no venía nosotros. Entonces, en general, la endoscopía no es para descubrir o diagnosticar. Así como han visto la manometría, es una ayuda a diagnóstico. Entonces no podemos pensar que vamos a ver una dispepsia y Carol tiene un dolor en el epigastro y la endoscopía. ¿Usted cómo se llama? Cristian, ¿no? Cristian se va al IMSS, se paga su juerga y el domingo y el lunes está mal. Como le duele la cabeza, su diclofenac. Le duele la cabeza, viene, pero no almuerza el lunes, viene clases, es responsable, viene y no almuerza ese día. Encima el martes se olvidó el examen, estrés, ¿y qué va a pasar? Va a ser una úlcera por estrés. Si vomita sangre, sí necesita endoscopía. Entonces hay 5 condiciones para hacer una endoscopía. ¿Cuáles son? Claro. Fuerte. Fuerte. Aló, señora Carmen. Mayor de 40 años, melena. ¿Por qué no me avisas de que no tenemos el alcohol? Fuerte, párate y... No. ¿Ah? ¿Cuáles son? Hematemesis, antecedente de cáncer gástrico mayor o igual a 45 años. Heces melénicas y baja de peso mayor a 10 kilogramos al día. Por favor, viernes en la tarde, ¿no? Gracias, Carmencita. Gracias, chao. Entonces es hematemesis, melena, mayor de 40, gracias, mayor a 45, antecedente del cáncer gástrico, pero no en mi abuelita, en mi primo, en el pata que se había comido, no, papá o mamá. Y por último, pérdida de peso de 10 kilos. No me van a venir, por ejemplo, Cristian, ay, doctor, he bajado de 1 kilo de peso. No, él ha vomitado sangre el día mismo. Él sí, ¿verdad? No porque pase 45, sino porque ha habido una maternidad. ¿De acuerdo o no de acuerdo?
Entonces, las endoscopías, la mayoría nos refieren para hacer por dispepsia. La dispepsia no es un diagnóstico. Hoy día pregunté también a mi grupo, ¿cuándo se hace una endoscopía? Gastritis avanzada. ¿Correcto? Eso no. ¿Cómo hacen gastritis avanzada? Bueno, y antes existía pues el endoscopio rígido, que en realidad más parecía el paciente un tragasables, ¿no? Ahorita es flexible y bueno, es bastante sensible, ¿no? Claro, tú has visto, ¿no? Los sedamos a los pacientes, no sienten nada y se les insufla el estómago. ¿Por qué se necesita insuflar el estómago? Porque básicamente tú quieres descubrir si hay un pólipo. O sea, las endoscopías no se trata de descubrir una úlcera o simplemente de ver cómo está el estómago. En realidad tiene un fin, así como la motilidad, ustedes han visto que tiene un fin para ver si se opera o no. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué es la fundoaplicatura inicial? Usted, doctor, cualquiera de los dos. ¿El de lentes o el de adelante? Ah, fuerte. En el antro no, ya, atrás. Fondo, ¿qué parte? Exactamente en el cardio. Ustedes cuando tienen una hernia y atrás tienen que darle vuelta al estómago, como una chalina. Esa es la fundoaplicatura de inicio. Entonces lo que básicamente haces es una chalina para cerrar el llanto. Pero yo te pregunto, ¿qué pasaría si tenía una motilidad esofágica ineficaz o una calasia? O sea, han visto que no hay contracción. Y caía, ¿por qué? Por gravedad. Y tú lo cierras, ¿qué va a pasar? Tú vas a provocar la disfagia, tú vas a producir que se quede la comida. Entonces, los exámenes son para ayuda. Cuando tú haces una endoscopía, no estás pensando en verle la gastritis, tú estás pensando en ver cáncer gástrico, estás pensando parar un sangrado, ver una úlcera, una sospecha de cáncer temprano. ¿Qué es cáncer temprano, doctor? ¿Qué es cáncer temprano, Karen? Fuerte. Cuando estaba en la mucosa, antes de la submucosa. ¿Cuántas capas conoces de estómago, Cristian? Enorme. ¿Cómo te llamas? María. María. ¿Cuántas capas conoces del estómago? La mucosa, la muscular. La mucosa, la muscular. Doctor, ¿cuántas capas conoce del estómago? Cosas de mucosa muscular y serosa. Pero la muscular tiene. A ver, díctanos, Carlos. Fuerte, cielo cardíaco. Ya, listo. Gracias, Carlos. ¿Ah? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? Sí. ¿Cuántos conoces? Son 7. Son 7. ¿Cuáles? Mucosa, Musculares, muscular y mucosae, mucosae, submucosa 1, submucosa 2, muscular, serosa y adventicia. ¿Correcto? Entonces, cuando ustedes ven una úlcera o una erosión, la diferencia es en realidad la profundidad del tejido. Si es menos de 5 milímetros, es simplemente una erosión. Si es una úlcera, va a penetrar hasta la muscular. ¿Cuándo duele? Cuando ustedes le toman biopsia, no duele, porque en realidad solamente le toman la mucosa. En cambio, cuando, no sé, hay una perforación, o sea, pasa la submucosa, y en la submucosa está el plexo de Meissner, y ahí es donde duele. Entonces, si hay un dolor en el brazo que no mejora con omeprazol, ¿qué podrías estar pensando? En una úlcera maligna, porque debería mejorar con el omeprazol, ese es el tratamiento. Pero si no mejora, podrías estar pensando en un cáncer. Entonces, ¿para qué serviría una endoscopía? Para determinar qué tipo de úlcera es, si es benigno o maligno, para parar un sangrado o para determinar el porqué del omeprazol. ¿De acuerdo? Bueno, esto no creo que les tome, me refiero a que es muy
básico saber qué es una melena, una hematoquesia y una hematemesis. María, cuéntanos qué es hematemesis. La pérdida de sangre de tubo digestivo. No, eso es melena. Claro. No. Vómito contenido, ¿no? Vómito con contenido. ¿Qué es melena? Doctora, en la de atrás. Eso es un contenido hemático, pero... Ese es como, no. Usted, doctor. ¿Qué es melena? No. ¿Qué es melena? ¿Eso es con sangre? No, es el rectorral. Ese es de coloración oscura y... No, esa es una característica. ¿Qué es melena, doctora? ¿Cómo se llama usted? Brigitte. Brigitte. Ese es con sangre. No, es el rectorral. Es sangre digerida. ¿Correcto? La diferencia entre cuando tú, por ejemplo, te ponen en un caso clínico que hay sangrado en las heces, ese puede ser hemorroides. Ahora, es importante que pidan bien el examen, ¿no? Si ustedes están pensando en rectorragia, pedirán pues una proctoscopía, una colon. Pero si están pensando en melena, esa es sangre digerida. Y por tanto pedirán una endoscopía. ¿Qué es hematoquesia, doctora? Usted. ¿Aló? ¿Qué es hematoquesia? Usted. ¿Y la diferencia entre melena? ¿Ah? La hematoquesia es el tracto digestivo bajo y la melena es el tracto digestivo. ¿Y la rectorragia? ¿Cómo podría ver? La hematoquesia también es sangre a través del ano, pero no se puede saber si es alta o baja, porque la hematoquesia normalmente es del intestino delgado corto. Pero ¿qué pasaría si es un sangrado demasiado profuso del estómago? ¿Qué pasa cuando ustedes tienen el mes, el periodo, normalmente? Hay un dolor. ¿Y por qué hay un dolor? Porque aumenta el peristaltismo. Entonces, cuando ustedes, o cuando tengan el caso clínico con sangrado abundante por el estómago, va a haber de repente una hematoquesia. No va a haber rectorragia, pero sí hematoquesia. Como ha aumentado tanto el peristaltismo, va a salir sangre roja rutilante. Eso no quiere decir que sea rectorragia. ¿Me dejo entender o no mucho? Entonces es importante definir eso. Ahora, si es poco volumen, el ácido va a digerir este sangrado. Y a eso se llama melena. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, en realidad, la hemorragia se puede dividir en muchas cosas, ¿no? María, ¿qué clasificación conoces de hemorragia? La varicela y la no varicela. Otra clasificación. Podría ser la de Forrestes con esta actividad. No, eso no. No, esa es una clasificación de úlcera. Doctora, ¿cómo se lo llama usted? Hanna. Hanna, cuéntame, ¿qué otra clasificación? ¿Por localización? Muy bien, por localización, alta, baja o intermedia. Otra, doctor, usted, de casaca. La clasificación de Sarín está dentro de varices esofágicas, ¿no? Entonces, la doctora ha dicho varicial o no varicial. La más frecuente es la no varicial, porque son úlceras pépticas. La otra es la localización, inteligentemente alta, baja o intermedia. ¿Qué otra clasificación, doctor? ¿Usted cómo? Doctorito. ¿Qué otra clasificación? ¿Y usted, doctor, cómo se llama? ¿Usted? ¿Según qué? ¿Cómo lo hace? No, en realidad no. De repente usted nos quiere decir, bueno, no hay clasificación según el vaso, pero sí hay una clasificación que es la lesión de Delafoy, que de repente la lesión de Delafoy es que normalmente ¿dónde terminan los vasos submucosos? Debajo de la submucosa. Pero a veces hay estas malformaciones arteriovenosas muy arriba, en la misma mucosa. Y a eso se llama lesión de Delafoy.
pero no hay una clasificación. La otra es por el volumen, ¿no? Menos de 500, de 500 a 750, de 750 a 1000, más de 1000, ¿no? ¿Qué otra clasificación? Muy bien, según la causa. Entonces, bueno, en general los tipos de sangrado, la más frecuente es la úlcera, la segunda es las varices, la tercera es el Mallory-Weiss. ¿Qué es el Mallory-Weiss? Es una rara. Ya, es un desgarro de la submucosa justamente causado por arcadas. De la submucosa. De la mucosa. Correcto. Que te desoplen, que te desoplen. No sé qué iba a llamar. No, tranquilo. Ya. ¿Qué es un desgarro de la mucosa? Usado por contracciones, se ve más en personas obesas. Sí, es importante, ¿no? Si por ejemplo Cristian viene y vomita sangre, yo estoy seguro que es una úlcera. Pero si Carol empieza con náuseas y vómitos y hace arcadas, pienso que está embarazada. Y si después vomita sangre, es un Mallory-Weiss. ¿Por qué la diferencia? Porque ha habido arcadas previas. Eso es importante. No es porque sea mujer o que sea hombre. Simplemente es porque si hay mucha arcada, y como usted dice, hay un desgarro longitudinal, no de la mucosa, sino de la unión esófago-gástrica, que ese es el Mallory-Weiss. Y Nicole, como dijo, ¿no? También hay malformaciones arteriovenosas como el de la Foix. Puede ser también una úlcera esofágica. O, como decía, una neoplasia. Para que nunca pierdan, pueden siempre contestar neoplasia, autoinmune, infección y criptogénica. Si les preguntan la causa de algo, neoplasia, autoinmune, infección. Causas de tumores en el cerebro, ¿cuáles serían? O causas de hemorragia cerebral, neoplasias. Causas de hemorragia digestiva, con eso no pierden, en todo. Esa es la respuesta. Etiología de la no varicosa, ¿no? Acá lo que les he explicado, la úlcera, displasias, varices. Ahora, ¿qué preferirían tomar? El ketorolaco es el más gastrolesivo, el ibuprofeno es el menos. El Ponstan, que es el diclofenaco, también tiene cierto RR alto, ¿no? Igual indometacina, inclusive el piroxicam, ¿no? Entonces, normalmente, si Cristian vomita, se va a autolimitar en el 85%. Entonces, cuando a veces van al hospital, y con lo que les han hecho demorar en emergencia, con lo que ha pasado al consultorio, con lo que han sacado la cita, al final entras y encuentras una úlcera tipo 3. ¿Por qué? Porque la mayoría se autolimita. Pero si continúa sangrando, es donde nosotros entramos y vemos. Entonces acá va la clasificación según la hipovolemia, ¿no? Según el volumen perdido. Entonces esta es una clasificación. Recuerden que la grave ya se tiene que intubar al paciente porque es tanto la pérdida que se puede ahogar en vómito de sangre. Y es peligroso porque tú entras a la endoscopía y te va a pasar a haber un reflujo tan grande que puede pasar al pulmón, hacer una neumonitis química y morirse por insuficiencia respiratoria. Entonces, si tú ves un sangrado que es abundante, ¿y cuánto es abundante? No me basta sacar la foto, sino ver que es más de, no sé, más de 1.5, más de 1,5 litros, esto podría ser grave. El enfoque inicial, el interrogatorio, ¿no? Como les he demostrado, hay una diferencia abismal entre úlcera y Mallory-Weiss. Mallory-Weiss son previas arcadas, una neoplasia, personas mayores. El doctor Cristian, que tomó diclofenaco, antecedentes de hemorragia previa. Hay algún paciente, no sé, con alguna valvulopatía o prótesis cardíaca, mitral de repente, está tomando doble antiagregación plaquetaria, aspirina más clopidogrel, o está anticoagulado. En estos casos tiene más riesgo de sangrar. Entonces, es importante el interrogatorio. Ahora, si viene un paciente cirrótico y vomita sangre, no va a pensar en un Mallory-Weiss. ¿Qué pensaría? Varices esofágicas. Ahora, si es una hepatitis alcohólica, simplemente se fue a Ticla
ahí se fue pero toma y viene con transaminasas altas y vomita, ¿qué podría ser? Un malolibáis, porque están muy marcadas y demás. Entonces, es importante el interrogatorio. El examen físico, por supuesto. Hoy día vino una señorita, no sé cuántos años, 21, 22. Sí, 19, ¿no? Ya casi era imposible, que tendría úlcera, ¿no? Pero le examinamos, las conjuntivas no estaban pálidas, las manos no estaban pálidas, no estaba taquicárdica. Entonces lo más probable es que no tenga nada. ¿Por qué le dicen endoscopía? Porque es mujer. Al final discutir es peor, ¿no? La endoscopía se hizo. Pero en realidad no la necesitaba. Estigmas de patopatías. Por ejemplo, ¿qué estigma? Si ustedes ven un pacientito con asitis, no sé, con cierta ictericia, fetor hepático, es decir, un poco de aliento alcohólico, lo que tienen que buscar es el pecho. ¿Qué debe haber en el pecho? Telangiectasias. Las telangiectasias es el 98% del cirrótico. Entonces, normalmente ves eso, con la asitis y demás, eso va a ser varices. ¿De acuerdo? Y es importante para saber, por ejemplo, la expansión de volumen. Nicole, por ejemplo, Cristian está sangrando, sangra 2 litros, es grande, aguanta. ¿Qué le pones? ¿Qué le haces? ¿Cómo? Subir, correcto. ¿Qué le pones? ¿Qué? Suelo. ¿Qué suelo? Cristian, ¿qué te pondría? Lleva mucho tiempo. ¿Qué te pondría? ¿Qué le dice a Nicole que te ponga? ¿Qué le pones? Lactato. No, yo no le pondría lactato. ¿Cuál es un expansor más fuerte que el lactato? El cloruro. ¿Por qué no destroza? Hay dos cosas, los cristaloides y los coloides. ¿Ya? Los cristaloides es el cloruro de sodio. ¿Ya? Y los coloides es la poligelina. Yo como sé que va a ser una insuficiencia renal si es que no lo trato, o sea, con 2 litros, por más que sea grande, si ha vomitado 2 litros, yo tengo que estabilizarlo, como dice Nicole. Le pondría una vía o 2, porque es grande, y no quiero que pierda el riñón, porque es chibolo. Entonces, ¿qué hago? Le pongo 2 vías y le pongo cloruro. Le paso 2 litros, por supuesto viendo diuresis. Lo sondeo, depende, si está consciente y me dice que va a ir al baño, le digo, orina y quiero ver. ¿Para qué? Para contar el volumen que orina, o la técnica, ¿no? Normalmente eso se hace en hospitalización. Si no está consciente, llamo a alguien, Cristian ya no recuerdo, ¿cómo te llamas? Diego, lo llamo a Cristian y le digo, sondea. Se agarra y lo sondeas. ¿Para qué? Para ver su volumen urinario. Si no orina, estamos complicados, está haciendo una insuficiencia renal y no le voy a aumentar más el volumen. Ahora, hay que ver, si sigue haciendo melenas, estamos complejos. Hay que pasarle paquete biliar. Entonces, eso cristal. Si empieza a orinar, me tranquilizo y le pongo poligelina, que es un coloide. Pero si es cirrótico, ponte que Diego es cirrótico, le gusta por trago, chupa desde siempre, se hace cirrótico a mi edad, 30 y tantos, ya es cirrótico, y vomita sangre. Yo le voy a poner cristaloide así como a él. No. ¿Por qué? Lo voy a encharcar. Va a ser un edema agudo de pulmón, porque no maneja bien volumen, y lo voy a matar. Entonces, ¿qué tendría que poner? Claro, hay cierta reposición, pero no 2 litros. De repente te pongo medio litro. ¿Y qué te pongo? Terlipresina. Entonces, depende mucho la valoración inicial que ustedes den. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Ustedes decían rectorragia, hematoquesis y melena. Claro, esa es la primera parte. Pero ¿cómo diagnostican una melena y una hematoquesis? O sea, bueno, podría ser de ambos, ¿no? Imagínate que el volumen sea tan alto, como les mencionaba, del estómago, y ustedes ven una rectorragia. ¿Cómo lo diferenciarías, Cristian?
te estoy diciendo que hace una hematoquesia, o sea, es de estómago, y sangra pues abundante, lo vas a ver como una rectorragia. ¿Cómo diagnosticarías? ¿Qué harías? Los síntomas vegetativos. O sea, si tú tienes sudoración, taquicardia, hipotensión, lo más probable es que sea de estómago. Entonces le pides una endoscopia. Doctor, ¿y por qué no le pides las dos? ¿Por qué no? Porque para el colon no te tienes que preparar. ¿Cuál es la preparación, Carlos? No desayuno. Para colono son 5 litros de agua y oral, mientras que para la endoscopía es ayunas. Entonces, con 5 litros de agua, imagínate que él está con 2 litros de vómito. Yo digo, no, este tiene unos dolores. Prepárate con agua. Nada, o sea, va a ir mal. Entonces es importante pedir el examen, si es alto o baja, definiendo cuál es tu sospecha diagnóstica. Entonces, si tiene síntomas vegetativos es más alto. Si tomó antiplaquetarios y demás, es más alto. Si tiene epigastralgia, es alto. Si hay sonidos hiperactivos, podría ser alto. Pero para mí, este es el examen que más ayuda, la urea y la creatinina. La vez pasada, con usted tenía un paciente con creatinina alta. Yo que pensé, eso es insuficiencia renal. Pero ¿y qué pasa si la creatinina está normal y la urea está alta? Ustedes saben que la sangre es un producto nitrogenado. ¿Sí o no? Al ser un producto nitrogenado, se absorbe en el intestino delgado. Por tanto, ¿cómo va a estar en una hemorragia digestiva elevada? Porque se ha absorbido. Pero en una baja, normal, porque no se va a absorber, no es que haya reflujo del colon al intestino delgado. Entonces, esto es algo importante. Recuerden que el hierro, preparaciones con bismuto, gelatina, los chocolates y la ampicilina pueden producirte pseudomelena. Entonces, a mí me ha pasado, en el sentido de que yo entré a una colonoscopía y encontraba pues color rojo. Y busqué, entré ahí, yo volví a salir, volví a entrar, me demoré no sé cuánto en la colona tratando de buscar el sangrado. Y no era eso, no lo encontré y se despierta la señora y le digo, señora, usted está sangrando. Sí, más o menos. ¿Con qué se ha preparado ayer? Un poco de gelatina, nada más he comido, porque me dijeron que no comiera. ¿Qué color? Rojo. Entonces es importante saber qué pseudomelena. Si está tomando bismuto, el peptobismol y demás, no puedes valorar como una melena. Datos de laboratorio, lo que hemos hablado, ¿no? La urea creatinina, los estudios de coagulación para cirrosis, la urea, el descenso en la hemoglobina. Es importante que la hemoglobina no caiga mucho. ¿Por qué? Si ustedes hacen una endoscopía a una anemia muy grave, 7, 8, puede hacer reflejo vasovagal y se muere el paciente. Entonces es importante que la hemoglobina sea adecuada, más de 10. Pero si es cirrótico, no le puedes aumentar mucho. ¿Por qué? Porque aumenta la presión intravaricial. Vuelvo a repetir, el interrogatorio de definir si es alto o baja, perdón, si es varicial o no varicial es fundamental. Porque el manejo lo puedes hacer mal. En ambos, por supuesto, pones omeprazol. Pero desde ahí cambia todo. ¿Preguntas hasta acá? Nada de nada. Bueno, ¿cómo deberíamos hacer el manejo inicial? Como ustedes han dicho, como Nicole dijo, ver la resucitación, la estabilización del paciente, pasarlo a una unidad de cuidados intensivos si es una hemorragia severa, ponerle en infusión el inhibidor de bomba de protones, omeprazol, en ambos, y ver el riesgo de resangrado, ¿no? Primero, el riesgo clínico, que es el ROCAL, y después el riesgo endoscópico para sangrar. Dependiendo, como ven al lado derecho, pensar en octeótride, beta bloqueantes, endoligaduras o inclusive cirugía si es que estás pensando en cirrosis. Pero si es en el caso de una esófago gastroduodenoscopía, hay que pensar en malformaciones arteriovenosas. ¿De acuerdo? Muy bien.
¿Preguntas hasta acá? Entonces, se identifica el sitio de sangrado, detener el sangrado, evitar el resangrado. Y acá lo que dice básicamente es que puede existir infartos de miocardio si es que no tenemos una electrocardiografía previa. Cuando ustedes tienen un paciente mayor de 60, 65 años, es mejor tener un riesgo cardiovascular por esto, ¿no? Así no esté sangrando. Y si está sangrando, pues ahí. Lo otro, ver si hay hipertensión ortostática. Eso significa que es una hemorragia intestinal. Ver si ha tomado antiplaquetarios. ¿Cómo deberías hacer el riesgo al principio con el Rocal y el Blackford? Todos vayan a su Play Store y busquen Rocal y Blackford. Y me dice uno de ustedes cuál es el Rocal y cuál es el Blackford. ¿Ya? ¿Cuál es el Rocal y cuál es el Blackford? ¿Tiene cargador? ¿Sí? ¿No? ¿Tiene cargador? ¿Cuál es el Rocal y cuál es el Blackford? Diego, ¿cuál es? El Blackford contiene el boom, la hemoglobina, la posición de la piel, presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, presencia de melena, síncope, problema hepático y falla cardíaca. Ese es el Blackford. ¿Difícil o no? Contra, a ver, haz esto en emergencia. ¿Cuál es el Rocal? ¿Tumor? Peor gravedad, estado dinámico, las comorbilidades, el diagnóstico endoscópico y estigmas de sangrado reciente. Pero si te das cuenta, ahí ese es el posendoscópico. Tienes un preendoscópico. Tienes el Rocal preendoscópico y el posendoscópico. Y tienes el Blackford. Entonces, tú, con estos parámetros, tú dices cuánto necesario es hacer la endoscopía. ¿Me dejo entender? Ahora, hay uno mucho mejor. Búsquenlo. AIM65. ¿Qué es esa? ¿Cuál es, Carol? Albúmina, INR, trastorno de sensorio, presión sistólica y edad. Claro, o sea, AIM65 te sale súper fácil. Ahora, bueno, nuestra querida emergencia, a ver esos chicos, esos enamorados, atentos. El AIM65 sirve básicamente para hacer un manejo rápido si está sangrando o no. Entonces, en la emergencia, a veces las autoridades no quieren que haya hepatograma ni ENR, porque dicen que eso es consultorio. O sea, si te das cuenta, para un score tan sencillo y ver si el paciente se hospitaliza, porque si te sale 1 se va a la casa, si te sale 2 se hospitaliza, y si es 3 va hacia dónde, ya se puede ir hasta UCI. Entonces es importante para ver riesgo, y mucho más rápido que qué, que el Blackford y el Rocal. ¿Qué es lo que hace? El tratamiento básicamente se da para reanimación y estabilización del paciente. A Cristian hemos puesto una buena vía venosa central o periférica, sonda vesical, depende si está consciente, una reposición de volumen, suero fisiológico, lactato, aimacel, dextran 70, transfusión de sangre total dependiendo del volumen de pérdida, o plasma fresco. El plasma fresco se utiliza cuando le has puesto 4 paquetes globulares. ¿Me dejo entender?
Corrección de desequilibrio hidroelectrolítico, es importante. Cuando pones tanto cloruro, puedes hacer que suba demasiado el sodio. Entonces, los electrolitos son importantes. Y para eso, volumen urinario y intubación endotraqueal, cuando hay una hemorragia. ¿Qué opinan de la sonda nasogástrica? ¿Se debe poner o no? ¿Por qué sí, por qué no? A ver, una opinión. La señorita que acaba de llegar, hemorragia digestiva. De atrás, sí. ¿Por qué se debería o no colocar sonda nasogástrica? ¿Ah? Doc, dígame. ¿No qué? No se debería poner. ¿Por qué? ¿Alguien dice que sí? ¿Por qué sí? Permitiría ver, ¿no? Es lo lógico. O sea, tú pones la sonda y si no la ves, quiere decir que no hay, o sea, que no esté sangrando. En realidad tiene razón. Antes se ponía sonda nasogástrica para ver el volumen, ¿no? Pero si no existía la salida de sangre, podría ser que justo se ha enterrado ahí, o se metió un coágulo. Entonces da mucho falso positivo. Lo otro es que si el mal orifice es porque hay arcadas, cuando de repente la colocan, pues claro que tiene experiencia y nulo. De repente yo la coloco y le agrava. Entonces, sí y no, ¿no? O sea, puede ser, no está proscrita, no es que sea prohibido, pero en realidad ahorita que tenemos el endoscopio, basta con entrar. ¿En qué momento se debe entrar a hacer una endoscopia? Doctora, tiene algunas horas, sangra Cristian ahorita, perdón, Cristian. Ya, sangra ahorita Cristian. ¿Qué hacemos? Inmediatamente entramos en endoscopia a las 2, a las 3, a las 4, a las 6, a las 8, a las 10, a las 12. Tú dirás, ¿pero por qué demoras tanto? Por ejemplo, ¿ustedes quieren trabajar sábado y domingo en el hospital? Nadie quiere, ¿no? Está libre, sábado. Por eso, Cristian sangra 9 de la noche del viernes. Lo dejamos hasta el lunes. No, pero así pasa. No hay unidad de hemorragia acá en Arequipa, solamente en Libre, en el Reba. ¿Por qué lo dejas hasta el lunes? Es importante saber que primero, si sangrara ahorita y es mi pata y entramos para la endoscopia, no voy a ver nada. ¿Por qué? Porque es una bolsa y va a estar lleno de sangre. Y voy a ver coágulos, y acuérdate que el endoscopio es 9 milímetros, es 1 centímetro, es súper delgadito. Entonces, cuando quiero aspirar un coágulo, no pasa por ahí. Por supuesto, si está sangrando masivamente, tengo que entrar. Pero lo más probable es que no encuentre nada. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿a las cuántas horas? Se dice que se puede hacer dentro de las 6 primeras horas, perdón, después de las 6 horas hasta las 48 horas. O sea, no va a haber diferencia. Si lo hago a las 48 o a las 6 horas. ¿Por qué? Porque va a parar. La mayoría se autolimita. ¿Me dejo entender? Por supuesto, en esas 6 horas, ¿qué tienes que ir a hacer? Lo que dijo Nicole, estabilización del paciente, paquetes globulares. Estoy hablando de que es Cristian, que es una úlcera péptica. Si hablamos, Diego, que es cirrótico, esa es otra cosa. ¿Me entender? Muy bien. El tratamiento para ambos, ¿qué? El omeprazol. ¿De cuánto viene la ampolla de omeprazol? Exacto, 40. Entonces, las tabletas también vienen de 40 y 20, como la canción de José José. Las ampollas se les coloca porque justamente no va a haber... ¿Por qué el omeprazol se da antes del desayuno? Por ejemplo, hoy día Carol hizo como 8 recetas. Mal, pero bueno, 7 bien. Puso omeprazol media hora antes del desayuno. ¿Por qué? Nosotros tenemos la célula parietal. La célula parietal tiene un plumón. Doctor, usted se perdió por irse a tomar el café. Dígame la relación de urea-queratinina. ¿Por qué es importante la hemorragia digestiva alta y baja? Ahí está. No, ya. Dime, ¿por qué?
otra se sabe, ¿no? Doctor, el de al lado. Cuéntanos, ¿por qué la relación urea-creatinina, para que lo noten, porque era importante? Y fue tranquila, yo le he visto así como... Nos ayuda a diferenciar si es alta o baja la hemorragia. ¿Por qué? Porque la sangre se absorbe en el intestino. Bueno, dijo que era un contenido. ¿Lo has entendido? ¿Cómo te llamas? Dani. ¿Lo entendiste? ¿Por qué? ¿Por qué? Alguien tiene que haber entendido, ¿no? Claro, ¿por qué? Fuerte, ¿no? Cuando la urea solamente está elevada, nos dice que tenemos problemas gastrointestinales, sobre todo alta, ¿Por qué? Choflor, ¿no? porque lo absorbe la sangre. Absorbe la sangre. Entiendo. Diego, pues. Yo lo que digo justamente es No flores, no floré. Justamente lo vi, ¿por qué la urea se eleva en hemorragia digestiva alta? porque la sangre tiene su producto nitrogenado y ese producto nitrogenado. Fuerte, mira, escucha, tú también. La sangre es un producto nitrogenado, al reabsorberse va a aumentar los niveles en la sangre. ¿Has entendido? Otro. Usted, doctora. Hablo por usted. Claro, ya. Doctora. La urea se absorbe a nivel del intestino delgado. Ya, ahí está. Entonces, Primer concepto. ¿Qué? Fuerte. la urea se absorbe a nivel del intestino delgado. Correcto. Entonces, cuando va a estar Y elevado, espérate, y la sangre es un producto nitrogenado. Segundo concepto. Sí. entonces se va a elevar cuando hay una hemorragia digestiva. ¿Has entendido o no mucho? A ver, dime. No repitas, entiende. O sea, ¿qué ha pasado? No entiendo. Otro. A ver, loco, usted. Si no, no pasamos, ¿sabes? Yo me quedo hasta la serie. Cuéntame. Y he explicado, pues. Cuéntame, son hartas cabezas, ¿no? Si no hay una lesión a nivel antes de intestino, Fuerte, fuerte. si hay una lesión a nivel de las vías altas, no se va a reabsorber la urea y No se absorbe la urea. se Ya, otro. Otro. Doctora, esperanza está en usted. Sí. Pero no se baja. Bendito Dios. Escuchen. Ahí están, ¿no? Pero esos extremos, ya. La sangre al ser un compuesto nitrogenado eleva la urea, que es un producto nitrogenado. Ajá, y eso se va a resolver en el mercado. Entonces, si está elevado, nos va a indicar que hay una transversión. A ver, explícala de nuevo. Si tiene olvidado. Ya, la sangre es un producto nitrogenado, entonces si va a haber presencia se va a reabsorber el intestino delgado y va a subir nuestra urea. La última, ¿no? La urea es un producto nitrogenado. Cuando sangras del estómago, ¿dónde se va a absorber? En el intestino delgado. Por tanto, la urea va a salir elevada. Doctor, ¿cómo puedo distinguirlo de una insuficiencia renal? La creatinina y urea en la insuficiencia renal están elevadas. Pero si no hay insuficiencia renal, si solamente es una hemorragia, la creatinina va a estar normal y la urea elevada. A diferencia de la hemorragia digestiva baja. ¿Por qué? Ya que no se anote, ¿no? Muy tarde. Ya pasa la lista. Yo tampoco. ¿Estás entendiendo? La hemorragia de salida, que cuando se otra en la casa solamente para ti. Hemorragia digestiva baja no se va a absorber. ¿Por qué? Porque acaso hay un reflujo de colon a ilio o intestino delgado a ilio. No, ¿me dejo entender o qué? O sea, si hay un sangrado digestivo alto, va a absorberse el intestino delgado, la base nitrogenada. ¿Me dejo entender o no? En cambio, en colon no se va a poder absorber, por tanto la urea va a estar baja. ¿Entiendes? Listo, pasa una adelante.
Muy bien. No falta de ese lado, porque aquí estamos aquí. Muy bien. ¿Cuándo le pasa sangre? Cuando la hemoglobina es muy baja. ¿Cuánto es baja? 10, 9. ¿De qué depende? Básicamente de si es cirrótico o no. Si es cirrótico y tú le pones demasiada sangre, vas a aumentar la presión intravaricial y vas a hacerlo sangrar más. Si en cambio es un paciente como Cristian, fue por úlcera, puedes elevarle hasta 10, ¿de acuerdo? ¿Por qué no más? En realidad porque solito va a reproducir, o sea, va a producir sangre. Listo. Las complicaciones ya las hemos visto: insuficiencia renal aguda, infarto, broncoaspiración, insuficiencia respiratoria. Tratamiento endoscópico. Entonces, si se han dado cuenta, no empieza la hemorragia digestiva viendo endoscopía, sino que interrogatorio, examen físico y recién un poco la estadificación, la M65, tu rocal preendoscópico y tu blanco. ¿Ya está? Entonces, eso es importante. Y acá viene un concepto, ahorita. Acá viene un concepto importante, 2A. ¿Por qué la 2A? ¿Por qué creen que es importante? Las dos que faltan. ¿Por qué es importante la 2A? Porque siempre les van a preguntar el vaso visible. ¿Por qué crees, Diego? A ver, es súper importante porque estas tres resangran y resangran alto, 95%. Acá no están 75 y 55. Es alto. Por ejemplo, Cristian entra y le hacemos la endoscopía y tiene una 2A. ¿Qué es eso? Vaso visible. ¿Qué le tenemos que hacer? Echémosle agua. Estamos con el endoscopio ahí, hay unas bombas de agua, apretas y empieza a salir. Puede transformarse a un 2B, perdón, a 1B o a un 2B. Coágulo adherido o sangrado en napa, o babeo. Y ahí paras el sangrado. Entonces, es importante, o casi siempre les van a preguntar acá en España, en el UMS, siempre la 2A, porque es justamente el punto de corte. Estas tres se hospitalizan, estas tres se van de alta. Muchas veces viene la familia, y entendible como madres: no, mi hijito ha tenido una úlcera. Y en realidad, no, ¿cómo lo van a dar de alta? ¿Cómo es justo que ustedes son unos desgraciados? 3. Miren la tasa de resangrado. 0, 5, porque nunca va a resangrar. Ya tiene cicatriz. Entonces no va a pasar nada. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante para que ustedes tengan en cuenta. ¿Ya? Entonces la 2A es la que siempre les van a preguntar. No pretendo que se sepan todo el forest. Si quieren lo saben. Miren, un sangrado profuso, ¿no? Un sangrado chorro. Este es un sangrado en napa. Y ahí el vaso visible, coágulo adherido, mancha y por último ya cicatriz. Existe una clasificación de Sakita Miwa. Sakita Miwa es para ver esto. O sea, acá, ¿cómo sabes que está activa? ¿Cómo sabes que está curándose? O que ya es una cicatriz. Entonces, Sakita Miwa te divide en A, H y S. A de active, A1, A2, H de healing, de curándose, y S de scar. Entonces, yo preguntaría, ¿no? Un examen, por ejemplo, el examen. Paciente con Sakita Miwa H. La necesidad de hospitalización es mayor al 30%, menor al 30%. Menos, estamos hablando de un forest 3, ¿no? Fácil. Estos tres necesitan second look. Tienes que volver a entrar a la endoscopía para mirar. Por si acaso, ¿no? ¿Qué ha pasado? Tratamientos endoscópicos, por supuesto, hasta la 2A. La 2B no. Bajo riesgo de resangrado, 2C. Y bueno, lo que hablábamos del riesgo de resangrado y la mortalidad, ¿no? Importante, endoscópicamente, ver un sangrado activo, ese es 1A. Vaso visible, 2A. Una úlcera mayor a 2 centímetros o úlcera en la curvatura menor.
Nosotros acá, por ejemplo, y esto es importante, se puede borrar. Mira, viene acá esto. Y esto es importante. Y les escuché a estos dos doctores, pasa la lista. Les pregunté de la fundoaplicatura y me dijeron el ANTA. Imagínate dar toda la vuelta al estómago, es imposible. Fondo, cuerpo y alma. ¿De acuerdo? Acá viene el pílogo, tienen que saber. En la clase traten de asistir aunque sea una endoscopía y si no pueden en YouTube, miren, para que tengan idea cómo se hace una endoscopía. Entonces acá van a ver un huequito y acá, primera porción y segunda porción. Para mí la segunda porción es la más importante. ¿Por qué? Ángulo de 3. A partir de acá para arriba, hemorragia digestiva. Aparte de eso, coledo, donde desemboca el coledo. Segunda porción en la papila. ¿Quién también desemboca acá? Páncreas, correcto. Detrás del estómago, órgano retrogástrico. ¿Se mira con ecografía? No. Mira la cabeza y una parte. ¿Con qué se mira? Con la ecoendoscopía. En la punta del endoscopio hay un ecógrafo. Y lo puedes mirar bien. O tomográficamente, que es la alternativa. También, ¿dónde desemboca el virus? Papila. Existen acá los tumores periampulares. ¿Qué son los tumores periampulares? Alrededor de la ampolla. ¿Cuáles son los tumores periampulares? Colangiocarcinoma distal. ¿Quién es Steve Jobs? ¿Qué hizo? Por ejemplo, yo en mi tiempo, cuando quería enamorar, ponías, o sea, teníamos esos ladrillos y poníamos 2. Te quedabas apretando el 2, salía A. Te ibas al 7, apretabas la M. Te quedabas 5 segundos y salía la M. O te ibas al 8, te apretabas 3 segundos. O sea, una carta de hola, ¿dónde estás, amor? Pucha, por lo menos media hora. Ahora no. Steve Jobs, agarra tu tecnología touch, y lo pasas para Tinder, para arriba, para la derecha, izquierda. ¿No? Ahora, antes no era así. Y Steve Jobs le dio un colangiocarcinoma, un cáncer de cabeza. O sea, un tumor que ¿y tendría plata Steve Jobs o no? ¿Cuántos tienen algo? Echa pluma a nivel mundial. 2 veces trasplantado. Entonces, hay tumores bastante agresivos, como ¿cuál? Vesícula, colangiocarcinoma y cabeza de páncreas. Entonces, los tumores periampulares, ¿qué serían? Alrededor de la ampolla, colangiocarcinoma, cabeza de páncreas, duodeno, básicamente esos, ¿no? Y de la misma papila, el ampuloma, el ampolla hepática. Entonces, es súper importante la segunda porción. Hasta ahí llegamos con endoscopía. Porque a veces dicen, una miradita también para el colon. No eres jardinero, ¿no? Así le empujes, no llegas. No, es que les digo porque a veces preguntan, son 9 metros, no llegas. Entonces, ¿cómo ves el intestino delgado? Cápsula. Una cápsula endoscópica. Y doctor, ¿y por qué no lo hace con el estómago? Porque es muy largo. O sea, cuando entra la cápsula, tú llegas a mirar acá nada más. Que eso, si miras en el intestino delgado. En cambio, el estómago está allá, por el fondo, no llegas a felizmente. Me ayuda, ¿no? Claro, una endoscopía está a 250. Te quedas unas 5 diarias. Entonces es el colon viene así. ¿Por qué lo pongo así, feo? Porque a veces dicen, me duele acá. Doctora, ¿por qué tanta? Colon transverso. Dice, no, a mí me duele y es gastritis. Y va al baño, usted dice, no, yo cada semana. No. Ese es colon. Correcto. Entonces, no todo dolor en epigastrio es gastritis. No todo dolor en epigastrio es pepsia. Y no todos van a endoscopía. Puede ser un intestino irritable, una pielonefritis. Pregunten en el interrogatorio. Todas nuestras todas nuestras referencias que son no capacidad resolutiva, paciente con gastritis. O sea, no todos de ustedes pueden pasar por endoscopía. Es demasiado. Y no vas a descubrir la cosa. Entonces, hay
Hay 5 condiciones que ya la doctora refirió para hacer eso. Y básicamente para ver hemorragia tienes que ver el riesgo de la sangre. Clínicamente, por supuesto, un Apache elevado, un Rocal elevado, son predictores de alto riesgo. Acá el riesgo, el Blackboard, lo que me mencionaba, ¿no? Auria, la presión sistólica, la hemoglobina, el Rocal, tanto pre como post-endoscópico. Acá está el Blackboard, el riesgo 3, y cómo podríamos ver la mortalidad, ¿no? ¿Cómo logramos hemostasia endoscópica? ¿Alguien tiene una papelito higiénico para...? Entonces, ¿qué creen? ¿Cómo creen que... Gracias. ¿Cómo paramos una hemorragia? ¿Alguien tiene idea? Clip, uno dijo clip. Electrocoagulación. ¿Ah? De electrocoagulación. Electrocoagulación, correcto. ¿Qué más? Vasoconstrictores. ¿Perdón? Vasoconstrictores. Vasoconstrictores, excelente. Esclerosis. En realidad tienen idea, ahora las vamos a ordenar. Tenemos métodos mecánicos, como el último que dijo la doctora, y métodos, mecánicos, y tenemos también métodos de calor, ¿no? Tenemos medidas térmicas. Entonces, por ejemplo, acá las medidas tópicas, en realidad no las utilizamos mucho, pero sí las mecánicas. Por ejemplo, nosotros hacemos inyección y decimos diluye 1 en 10. ¿Eso qué quiere decir? 1 de epinefrina por 9 de cloruro. Si tú, por ejemplo, estás sangrando demasiado y te metes adrenalina a la nariz, puede haber tal vasoconstricción que se te cae la nariz. Se los digo porque, por favor, cuando lleguen en emergencia, está sangrando, y lo taponas con adrenalina, se te puede caer la nariz. Después parece Voldemort. No, pero en serio, puede pasar y los demandan. Entonces, toda la adrenalina tiene que ir diluida. Nosotros también, cuando hacemos, por ejemplo, una inyección dentro del estómago, tiene que ir diluida, 9 en 10. Entonces, la adrenalina, ¿cuánto viene? De 1 miligramo en 1 mililitro. Eso lo jalamos en una jeringa, y jalas 9 de cloruro, y eso inyectas. Tienes 2 menciones ahí. Una es la vasoconstricción por la misma adrenalina, y la otra es el método mecánico. Como estás inyectando, vas a hacer una bomba y va a parar. ¿Dónde lo haces? Si esta es la úlcera, lo haces en 4 cuadrantes. Como no sabes dónde llega el vaso, lo haces en 4 cuadrantes. Ese es el método mecánico. Y la medida térmica tenemos sin contacto y con contacto. Sin contacto es el gas argón. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Y con contacto ya no existe mucho, pero existe la electrocoagulación. ¿Han escuchado de la CEPRE? ¿De la CEPRE? ¿Qué es la CEPRE? Claro, cuando tenemos un cálculo en colédoco, nosotros cortamos la papila. Otra vez. Acá viene el hígado, acá viene el colédoco, y nosotros cortamos esto, que es la papila, el poro papilar. Y de ahí pasamos la canastilla y sacamos el canal. A veces sangra, ya, puede morir. Y cuando sangra, le hacemos con el mismo esfinterótomo electrocoagulación. ¿Lo cortamos? ¿Cuál es el miedo? La pancreatitis. Dice, nunca debes hacer eso. Si está sangrando, pancreatitis, hemorragia. Correcto. Y el gas argón, ¿no? El gas argón es para justamente quemar, ¿no? Y la inyección de sustancias como se menciona. Entonces, la solución fisiológica, ¿cuánto utilizamos polidocanol, cianopilato en la clasificación de Sarin? Acá miren qué miedo. Miren la cantidad de sangre que hay. Y acá está la aguja de inyecto. Es un coágulo enorme. Acá miren cómo ya ha parado el sangrado. Acá se ve la aguja y la úlcera, ¿no? Acá está, miren, un de la foie, lo que mencionaba la doctora, el vaso termina. Acá no lo puedes inyectar ni nada, el vaso es muy grueso. ¿Qué haces? Lo quemas con argón plasma. Mira qué bonito. ¿A la cuánto está el argón? 48.000 dólares. Es un gas. Es una terapia de no contacto, porque al final le estás a 1 centímetro y bota, ¿ves? Para que desplaces. Y lo dejas. Estos son los clips que mencionó la doctora. Y, por ejemplo, ¿para qué nos sirven los clips? No solamente para parar la hemorragia,
sino para, por ejemplo, cerrar defectos. Haces una polipectomía y tú ves el músculo, entonces lo cierras. Cada clip está más o menos en 250 sobre. Entonces está. ¿Dónde está? Ahí está la colocación de clips y la terapéutica endoscópica. Entonces, lo que se trata de la endoscopía es resolver y diagnosticar. No es un método en el cual tú empiezas. Hipertensión del sangrado varicial. ¿Cuándo sangra, por ejemplo, Dieguito, que es nuestro cirrótico? 3 de la mañana, por el ritmo circadiano. Entonces también importa eso en el interrogatorio. Cristian, ¿a qué hora sangraste? Ah, no, después de terminarme mi trusca. Ah, ya, es de su úlcera. El hombre viene, el señor de repente tiene chayla, tú no ves, no está encefalopático, no tiene mucha citis, de repente una barriga que todos los hombres tenemos, y viene, pero ¿a qué hora sangraste? 3, 4 de la mañana. Por el ritmo circadiano del cortisol ha aumentado, y ahí es cuando ha sangrado. Entonces también es importante a la hora del sangrado. ¿Correcto? 1/3 de los pacientes cirróticos desarrollan hemorragias severas. Pues triste, ¿no? Yo tuve una pacientita, la muerte era. Yo la extraño y la quiero mucho, ya no está con nosotros, porque tenía su snack. Y yo un día voy a verla y le digo, tanto es la consulta. No tengo, me dice, pero ¿qué es para almorzar? La señora vendía comida rica. Y me invitó, pero no me pagó. Y ya, y cuando entro al comedor, al restaurante que tenía así como un barique, full borrachos. Que chupaban de su cantina. Y de ahí me lo encuentro a otro paciente que era cirrótico. Hola, doctor. Oye, ¿qué haces acá? Estás mal. Acítico, histérico, una barrigaza. Se preocupaba de la cuestión sexual. Era joven. Tendría que sus 35, 40. Y decía pues que la mujer pues se quejaba porque la panza no lo dejaba estar bien. Oye, bájeme, pero estar bien. Ya, pues, pero no te puedo sacar muchos litros. Decía, tú puedes sacar al cirrótico hasta 4 litros sin reposición de alguna. Porque si tú sacas más que produces, bajo la ley de Starling o la ley de Ohm, vas a quitarle presión. ¿Y qué va a pasar con el riñón? Síndrome hepatorenal. Pues no puedes quitarle mucho. Y bueno, le sacaba 4, pues sáqueme más. Doctor, loco también era. Doctor, y no, me ha dicho que ustedes son proteínas. Y si me hago un caldo de esto y no es esto, porque si no funciona así. Es albúmina, pero no lo puedes servir, no puedes hacer nada. Y bueno, lo encontré ahí. Entonces le digo a la ceñito, no le venga a trago, es un borracho, aparte él me trae varios clientes. Y resulta que esta paciente también era cirrótica. No porque tomaba. Mira cómo se apuntaron, o sea, mira lo que te hace ver tu experiencia, o sea, qué bonito es estudiar medicina. Esta paciente se hizo cirrótica por hepatitis autoinmune, nunca fue diagnosticada. Y esta pacientita creo que tenía tiroides. Recuerden que la tiroides en el 68% se relaciona con hepatitis autoinmune. O sea, esa chiquita que ahorita está con tiroiditis de Hashimoto o alguna tirotoxicó, algo, estudiense el hígado, transaminasa. Si están elevadas, pídanse ANA, AMA, asma, para estudiar hepatitis autoinmune. Porque hay relación. Y esta señora nunca aparece, o sea, se dio cuenta, sería así de joven como usted, pasó el tiempo, se fue inflamando, fibrosis, inflamación, y al final se hizo cirrótica. Nunca probó trago, nunca le gustaba. Y se vestía, era una señora de unos 65, linda, ya que se vestía con bufanda roja, zapatos negros, botines negros, linda era la señora, gordita, doble lesión, hepatitis autoinmune, gorda. La esteatohepatitis inflama y vomitaba sangre, vomitaba. Yo la recibí en el hospital, la compensábamos, le ligábamos las manos. Y mira lo que dice, 1/3 de los pacientes cirróticos desarrollan hemorragias severas. Una hemorragia severa se murió. No fue al hospital, le dije, vaya, me llamó como ahorita, ¿no? Vaya señora, yo no puedo ir a su casa, por gusto, vaya. Tengo que verle en el hospital. No quiso, ya estaba aburrida. Creo que le dieron unos 20 días. Ya estaba aburrida de que le pasen sangre, que la pincharon, el mismo día, vomitó. Y el pata que le vendía el cirrótico también falleció. Falleció con una insuficiencia, un síndrome hepatorenal.
A algún gastro lo convenció de que le sacara más, porque era fastidioso estar pagando a cada rato, cada 3 días, tenías asitis refractario. No se pudo trasplantar, nadie te va a aceptar un alcohólico para trasplante hepático. Hizo el pato renal, subió la crea, subió crea. Anecdóticos los casos, buena gente ambos, de diferente índole, pero al final se volvieron cirróticos. 30 al 50% de mortalidad del primer sangrado, miren, el primero puede morir el 50%, y 30% en sangrado substituto, o sea, no es infrecuente. Solamente el 50% dejan de sangrar espontáneamente, a diferencia de que la úlcera péptica, 95%, 85%. Alto índice de resangrado temprano, en los primeros 10 días. Por eso, por favor. Doctor, he recibido un paciente cirrótico. Hoy día ya empezó dieta blanda. Un ratito. Mira, el resangrado. Hasta 10 días. Que disminuye a partir del tercer día. Entonces, recién denle dieta blanda a partir del tercer día. Doctor, pero el mío, mi pata Cristian, comió al día siguiente. Pero este es ulceroso. ¿Cómo? No pasa nada. Pero Diego no. Espérate el tercer día. ¿Por qué? Porque puede haber resangrado. ¿Y qué pasa si hay resangrado y hay comida? ¿Voy a poder ver algo en el estómago si hay comida? No. Entonces los 3 primeros días sucralfato y dieta libre. Luego de 180 días se equipara a los que no son. Existen 2 clasificaciones, la de Paquet y la de Hachisume. Paquet es básicamente esta. Es grande. Mira estas varices. Son enormes y sangran. Recuerden que, no sé si se acuerdan ustedes, ya supongamos que este no es el Toledo, sino que es la porta. La porta, ¿por qué viene? Viene por la vena esplénica y viene la vena mesentérica. Y sube todo a través del hígado para que pase a la vena cava. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa cuando esto está cirrótico, fibrótico? No pasa. Y que hay un flujo hepatófago. Ya no va hacia el resto. ¿Qué era eso? Fácil. Bueno, entonces lo que pasa es que todo esto traten de empiezan a haber varices esofágicas. Entonces es un volumen alto. ¿Qué se hace? Se liga. Ahí está, miren. Se está ligando. Miren cómo se liga. Diferente. Acá no se hace tamponamiento, no. Acá es una cicatriz, una úlcera o ligadura. Mira, ahí está la cicatriz. Correcto. La clasificación de Sarín, que no sé qué doctor me dijo. No, sí, ya dame unos 10 minutos. No. ¿Qué es? Ya, espero ya. Entonces, la clasificación de Sarín tienes GOV1, GOV2 y GIF1 y GIF2. GIF significa Isolated Gastric Varices y GOV Gastroesophageal Varices. ¿Correcto? Entonces, es importante ver. Mira, estas son linfomas. Este es un GIF1. Mira, ahí el signo del pezón. Este es el signo del pezón de sangre. Ojalá que nunca les toque. Y acá sí se hace esclerosis con seno fibrante. ¿Listo? Bueno, medidas de infusión, ya saben, ¿no? Vasopresina, terlipresina, somatostatina, octeotril, ¿no? No creo que les pregunten dosis, ya demasiado mal. Acá está la sonda de Senstacken Blackmore, ya no se utiliza porque antes se dejaba producir mucha necrosis. O sea, inflabas en esófago, inflabas en estómago, pero cuando sacaban había mucha necrosis, había demasiada presión. Ahora no, con las endoscopías es, ¿ves? Acá está inflado el balón y acá no. La sonda de Senstacken. El TIPS, ¿qué es el TIPS? Como pasa demasiada sangre por acá, lo que hacen es un shunt entre que porta y ven acá. Pero ¿cuál es el problema? Ya no pasa nada por el hígado. Tienes una encefalopatía terrible. No aguantas. Entonces, el TIPS es una vez que tengas el TIPS, 3 meses y que te trasplanten. Si no, te vuelves loco. Te mueres por encefalopatía. O sea, te olvidas de respirar, todo. Entonces,
El TIPS funciona, por supuesto. ¿En qué casos? Sangrado que no puede ser parado. Una ligadura, otra ligadura, otra ligadura. No se puede, no se puede, no se puede. TIPS. Y de ahí, trasplante. ¿Cuántos trasplantes hacemos en Arequipa? En Lima, 2 al año. No se vuelven cirróticos. ¿Eso qué quiere decir? Que no toman? No, chicas. Hepatitis C, no van a ser uno de ustedes. Más es en mujeres. Cirugías de vascularización, no sé si. Recuerden la profilaxis antibiótica en el cirrótico. A Cristian no le vamos a poner antibiótico. Digo sí. ¿Por qué? Por la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Correcto? En el cirrótico. Bueno, luego los activos, antibiótico-terapia, la coagulación. No le puede estar poniendo mucha sangre, mucho plasma. De por sí el cirrótico tiene plaquetas bajas. ¿Cuándo le pones a un cirrótico plaquetas? Porque baja de 60.000. Bueno, a ver. Bueno, entonces tenemos hemorragia digestiva intermedia y baja. La baja, ¿dónde sangra más el paciente en la hemorragia digestiva baja? ¿De la izquierda o de la derecha? El derecho. ¿Por qué? Porque hay más angiodisplasias. ¿Dónde se volvula más? ¿Por qué? No es que sea más grande, no tiene meso. Al no tener meso, se puede torcer, por tanto se volvula más. ¿Quién tiene más capacidad de reservorio? ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo. ¿Por qué? Porque está más seco. Y aparte se puede volvular. Y como no tiene meso, se mueve más. Por tanto, ¿quién se obstruye más? ¿Dónde es el vólvulo de sigmoide? En el cielo. En el sigmoide. Entonces, ¿dónde se obstruye más? En el izquierdo. ¿Dónde sangran más? Por tanto, ¿dónde se anemiza más el paciente? En el derecho. ¿Dónde es más frecuente el cáncer? En el izquierdo. Por eso que le dice todo paciente que tiene que hacer tacto rectal. ¿Por qué motivo? Porque se dice que con el dedo puedes encontrar rectos sigmoides, que es el 75% de tumores. Entonces, causas de hemorragia digestiva baja. Enfermedad diverticular. ¿Dónde están los divertículos? ¿Izquierdo o derecho? En el izquierdo, porque ¿dónde se hernia más la mucosa? En el izquierdo. ¿Por qué? Porque almacena más. ¿Y cuál es la característica de la enfermedad diverticular? La apendicitis izquierda. Un dolor. ¿De qué tipo? Como apéndice, que está en el lado izquierdo. Esa es enfermedad diverticular. ¿Y sangra? Sí. ¿Duele? También. Sangra. Entonces, paciente mayor de 65 años, con dolor en fosa ilíaca izquierda y sangrada. Enfermedad diverticular. Segundo, neoplasia. ¿De acuerdo? Hemorroides también es una causa frecuente. Tenemos las hemorroides internas y las hemorroides externas. Las internas, ¿cómo son? Grado 1, 2, 3, 4. 1, las tengo yo, las tienen ustedes, de repente hasta 2, porque ustedes han estado más sentados que yo. 1 y 2, las tenemos todos acá. Por ahí alguna incipiente, pero es 1 o 2. Si empieza a picar, molestar, es 2. Si es 1, es lo que cualquier bípedo. Ahorita todos deberíamos tener un incipientes o 1. Si ya empieza a comer picantes, mucha molestia, 2. Correcto. O por ejemplo una diarrea profusa te puede dar 2. Ahora, si entra y sale, o sea, tú sientes un globito que cada vez que vas al baño, sale y ahí te paras, vuelve a regresar, es 3. O que tú la metas, o sea, con el dedo. Y la 4 es que no se mete. Entonces, la 1, no haces nada. Ya si quieres darle crema. La 2, crema, sí o sí. La 3, ya ligas, una ligadura de hemorroides. Y la 4 es quirúrgica. Entonces es importante, porque esta ya no entra. Esto en internas. En externas es pequeña, mediana y grande. Las externas, ¿quién las trata? El cirujano. Tienen dolor, no puedes tocarlas. Las internas sí puedes tocarlas, pero no duele. Me refiero a hacer dolor. Hemorragia digestiva intermedia. ¿Qué es intermedia? Es del ángulo de Treis hasta la válvula ileocecal. Eso que ahí funciona la cápsula. Y si encuentras en la cápsula una angiodisplasia, ¿qué haces? Enteroscopía. La enteroscopía existe
enteroscopía con un solo balón y con doble balón. ¿Para qué? Entras con una manguera que estamos burlando del jardinero, algo parecido, no es tan larga, pero va entrando. Es una sonda que se infla y sale otro balón, un endoscopio por dentro. Se infla y esto lo vas caminando, y vas entrando, no hay acá ningún. Ya, esa es una enteroscopia. Lo primero deberías hacer cápsula. Una hemorragia digestiva. Entras por el alto, no encuentras nada. Colon, entras por abajo, no encuentras nada. ¿Qué sería? Hemorragia intermedia. Entras con cápsula y no encuentras nada. ¿Ese qué es? Entonces existe el sangrado oculto y el sangrado oscuro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es? Vamos, ¿cuál es la diferencia entre oscuro y oculto? A ver, Olvia. ¿Cuál es? Lo oscuro no se mira nunca. El oculto puede ser diagnosticado con cápsula. Tú dices, ahí le hago alta, le hago baja. No hay nada, ese es un sangrado oculto, que es parte de una hemorragia intermedia. Pero si tú le haces una cápsula y no encuentras nada, ese es un oscuro. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Gracias.